Resulta que Jocabed era la tía de Amram y producto de esta unión nace nada más y nada menos que Moisés y Aarón. Vamos a comenzar analizando lo que las personas piensan que sucedió en el principio con la primera familia. Esto es lo que piensan las personas cuando hablamos de la primera familia. ¿Qué sucedió? Caín, dice la palabra del Señor, que él fue errante, extranjero, salió de la presencia del Señor y habitó en otra tierra lejana, y allá conoció a su mujer y tuvo un hijo, y edificaron una ciudad a nombre de ese hijo llamado Enoc. Entonces resulta que Caín tenía una mujer, su esposa. Entonces, si había nada más estas personas, Adán, Eva, Caín, y dice la palabra de Dios que Dios le dio un hijo a esta pareja llamado Set, entonces si nada más estaban estas dos personas junto con Set y Caín, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Entonces vamos a aclarar primero que esto no es cierto. No solamente estaban estas personas al principio, porque la Biblia dice que cuando Caín salió de la presencia del Señor, él tenía un temor, y el temor era que lo mataran. Eso está allá en Génesis 4:14. Entonces Caín dice: cualquiera que me hallare me matará. Entonces, ¿cómo es posible que él diga que cualquiera que lo halle, cualquier persona que esté por allí, al saber que él asesinó a Abel, lo iba a matar? Quiere decir que había más personas por estos lados. Entonces, cualquiera de esas personas que se enteró de que Caín mató a Abel, quería tomar venganza con Caín. Y ese era el miedo de Caín, que lo mataran. Entonces nos encontramos con que había más personas en aquel entonces, pero volvemos a la pregunta: ¿de dónde salieron esas personas? Porque de allí nace una teoría que la gente dice que Dios no solamente creó a Adán y a Eva, sino que creó grupos de personas que no descendían de Adán y Eva por diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces se dice que Caín salió y encontró a una mujer de esas otras razas, si lo podemos decir así, que Dios había formado aparte. Pero la Biblia no nos enseña eso es falso. La palabra de Dios nos enseña en Hechos 17:26 que todos provenimos de un mismo linaje. Todos somos descendencia de una sola carne. Entonces, ¿de dónde salieron este grupo de personas? Si todos somos de un mismo linaje. Sencillo. La respuesta la encontramos en el mismo Génesis. No tenemos que irnos muy allá de lo que sucedió en el principio. Génesis 5:4 dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Ojo con eso. Entonces, ¿qué sucedió verdaderamente en el principio? Lo que sucedió fue esto. No solamente fue Caín y Set, Caín y Abel, sino que ellos también tuvieron más hijos. Allí dice que son hijos e hijas. Entonces vamos a poner mujeres y hombres. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces esto fue lo que verdaderamente pasó en el principio. Recordemos que el mandamiento de Dios a la humanidad fue que se multiplicaran. Y no había otra manera de multiplicarse, atención, que casándose o tomando por mujer a la hermana o a la familiar. Quiere decir que entre los mismos hermanos comenzaron a tener más hijos. Aquí hay otra unión. Más hijos. Por aquí creo que hay otra. Acá. Más hijos y comenzaron a multiplicarse. Entonces Caín no conoció a su mujer allá. Allí dice la palabra de Dios que la conoció, pero recordemos que la Biblia nos enseña que conocer se refiere a relaciones sexuales. Eso está por toda la palabra del Señor. El ejemplo de José y María, ¿sí? Que no la conoció hasta que tuvo a luz a su hijo Jesús, ¿ya? Otro ejemplo, que cuando Adán conoció a su mujer, entonces
Conocer se refiere a eso. Entonces, no es que allá conoció a una mujer aparte, en un grupo aparte, sino que cuando salió, incluso se puede suponer que ya salió con su mujer. ¿Ya? Ahora, estas personas aquí, obviamente eran descendientes de Adán y de Eva. ¿Sí? Entonces se comenzaron a multiplicar y fue así como Caín tomó como esposa a su hermana o con una sobrina. ¿Por qué lo digo? Porque puede que Caín, aquí está Caín, haya podido tomar a su hermana, o que de la relación de este hermano y esta hermana saliera una mujer que Caín haya tomado como esposa. Entonces pudo ser la hermana o con una sobrina. No se sabe. La cuestión es que provenimos de una misma sangre, ¿ya? Hay otra teoría que dice que hay extraterrestres, que vinieron seres de otros planetas. Entonces esa teoría dice que esos extraterrestres son mitad reptiles, que esos extraterrestres son mitad humanos y que sí podían procrearse con las personas. Pero el apóstol Pablo nos deja esto claro. Allá en Corintios, Primera de Corintios 15:39 nos dice que una carne es la del humano, otra carne la de la bestia, otra carne la del pez, y que todas estas son diferentes. Parece obvio, pero es que a algunas personas no les parece tan obvio, ¿sí? Entonces creen que que hubo una raza que vino de otro planeta y que era mitad humana, mitad bestia, eran humanoides, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice allá en Corintios, donde acabamos de leer, que cada uno se reproduzca según su género. Ese es otro principio que encontramos en Génesis. Entonces, ni humanoides, ni extraterrestres, ni personas o razas creadas por Dios aparte de Adán y Eva. No, simplemente fue o con su hermana o con una familiar cercana. Y la pregunta es, ¿esto se podía? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque para aquel entonces, como ya lo habíamos dicho, la propuesta de Dios para el hombre fue que se multiplicara, ¿ya? De esta manera, no había otra. Y para aquel entonces no había una ley que lo prohibiera. Recordemos que la ley fue dada en Éxodo 20, y desde el Génesis hasta Éxodo 20 no había ley. Y en el transcurso de ese tiempo se dieron más casos que están plasmados en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor mandó el diluvio universal, entonces recordemos que entraron varias parejas al arca. Pero cuando salieron, ¿cómo harían para multiplicarse? Claro, entre las parejas tenían sus hijos, pero eso quiere decir que entre los nietos tuvieron que casarse. Abraham tomó por mujer a Sara. Eso está en Génesis 20:12. Abraham y Sara era su media hermana. Otro caso fue el de Isaac. Tomó por mujer a su prima. Jacob tomó por mujeres a sus dos primas. Nacor tomó por mujer a su sobrina. Génesis 11:29. Y uno de los más llamativos fue el de Amram y Jocabed. Resulta que Jocabed era la tía de Amram. Y producto de esta unión nace nada más y nada menos que Moisés y Aarón. Entonces, después que nació Moisés y cuando se dio la ley en el monte Sinaí, se acabó esto. Obviamente las personas siguieron haciéndolo, pero ya tenían conocimiento porque la ley les había revelado el pecado. Recordemos que la ley vino a revelar el pecado, porque como dice el apóstol Pablo, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, todas estas personas que hicieron eso, ¿son culpables ante la ley? No. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva, es decir, cuando se da la ley en el Sinaí, esta ley no afecta a los que están atrás en el tiempo. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 2:12 que todos aquellos que pecaron estando sin la ley, sin ley también ellos perecerán, ¿ya? Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, llegamos a la conclusión de que Caín pudo haber tomado a un familiar cercano como mujer.
Y listo, llegamos a la conclusión del video. Gracias al Señor. Aquí les recomiendo este otro. Y por aquí también le va a aparecer el botón de suscripción. Pueden suscribirse o ir a ver el otro video. De todas maneras, mis hermanos, gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima. Y recuerden, esta es nuestra zona de respuestas bíblicas. Un abrazo y bendiciones.